Muy buenos días, bienvenidos una vez más al canal Orihime 327 y en el día de hoy vamos a estar dando comienzo a una nueva sección en el canal que muchos de ustedes me la han pedido y por lo tanto los voy a complacer porque ustedes son mis suscriptores y vamos a comenzar una sección que se va a llamar Tu Salud al Día, en donde les estaré proponiendo pues tratar algunas enfermedades y muchas de las cosas que quizás ustedes desconozcan sobre la salud y cómo cuidarla para así pues que tengan una referencia. Me pueden preguntar dudas también en los comentarios, haremos algunos en vivo para que me pregunten sobre algún tema en específico y pues nada, espero que la disfruten muchísimo. Lo primero de lo que les quiero hablar, o bueno, la primera enfermedad que vamos a abordar en el día de hoy va a ser la diabetes mellitus. Esta enfermedad es muy común en nuestros tiempos, pero bueno, ha venido desde la antigüedad y es considerada una de las pandemias más grandes que han existido, pero no se le da quizás la importancia requerida en todos los lugares. Y bueno, de eso quiero hablarles en el día de hoy. Este tipo de enfermedad es muy importante conocerla porque un diagnóstico precoz pues hace que nosotros podamos salir victoriosamente de esto o que por lo menos podamos implementar un tratamiento a tiempo antes de que comiencen a aparecer las complicaciones tan temidas que provoca esta enfermedad. Entonces, sin más, vamos a comenzar con la diabetes mellitus. El concepto que están viendo en pantalla es el concepto médico de qué cosa es la diabetes mellitus, que no es más que un desorden metabólico de múltiples etiologías caracterizado por hiperglucemia crónica, con trastornos del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas a causa de defectos en la secreción de la insulina y o acción de la misma o ambos. Bueno, yo sé que ustedes no van a haber entendido, los que no sean médicos por supuesto, lo que significa esto. Realmente, ¿qué quiere decir este concepto o qué traduce? Bueno, que es un desorden metabólico de múltiples etiologías. ¿A qué se debe esto? Bueno, vamos a tener una causa que puede ser de origen genético, donde va a haber una predisposición genética a padecer esa enfermedad, pero existen otros factores que van a influir sobre la persona para que aparezca la diabetes mellitus, y está la otra parte también que es hereditaria, o sea, familiares que sean de primera línea como madre, padre, los hijos, los hermanos, que son los familiares de primera línea, también padezcan la enfermedad. Ya eso va incorporando un porcentaje, en este caso, de probabilidades para que ese individuo en el futuro pues desarrolle una diabetes mellitus. ¿Qué quiere decir la parte de que está caracterizado por una hiperglucemia crónica en este caso? Bueno, quiere decir que poco a poco, de manera sin que la persona lo sepa, se van produciendo elevaciones en las cifras de glucemia en sangre y por lo tanto esto va a llevar además a que ocurra un trastorno del metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y obviamente de las grasas. Todo esto va a ocurrir además porque va a existir un defecto a nivel de la secreción de insulina, donde, ¿qué puede ocurrir? Que el páncreas deje de secretar insulina por completo o que secrete una cantidad de insulina insuficiente. Pero también aquí va a estar asociado un defecto a nivel de la acción de esta hormona, porque la insulina es una hormona y ahora les voy a explicar más o menos en qué consiste. Resistencia periférica a la acción de la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que la insulina no va a poder actuar a nivel de la membrana de las células y por lo tanto no va a tener efecto o no va a realizar su acción normal. Bueno, aquí en pantalla en este momento también les voy a estar dejando una imagen de cuáles son las células, porque en el páncreas existen varios grupos celulares que son los encargados de producir diferentes tipos de hormonas. Por ejemplo, las dos células más famosas o los grupos celulares más famosos que se conocen son los que se ubican en los islotes de Langerhans, que es donde se localizan las células beta, y justo a su lado van a estar ubicadas las células alfas. Entonces las células beta en el páncreas son las encargadas de producir la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona anabólica en este caso porque permite el desarrollo, tiene mucha influencia en múltiples funciones del organismo, apoya el crecimiento, no solamente es la encargada de permitir que entre la glucosa al interior de las células para que ellas se alimenten y puedan desempeñar
sus tareas normalmente. ¿Qué quiere decir esto? Para que me entiendan mucho mejor. La insulina es una hormona que funciona como una llave que va a abrir una puerta para que la célula pueda alimentarse. La glucosa en este caso es ese alimento o el azúcar en sangre, como sé que muchas personas lo conocen. Es el alimento de las células, fundamentalmente de qué grupos celulares, las que se encuentran a nivel del tejido graso o tejido adiposo, a nivel del sistema nervioso central, por supuesto, el cerebro, a nivel del músculo y además de esto, el tejido hepático también. Ah, pero ¿qué pasa? El cerebro inteligentemente no necesita de la insulina para poder absorber la glucosa y poder llevar a cabo sus funciones normalmente. Así que lo vamos a obviar en este caso. Entonces, ¿qué grupos celulares nos vamos a basar? En este caso van a ser en los grupos celulares músculo esquelético, en el tejido adiposo o tejido graso y en el tejido hepático. Estos van a ser los tres principales y los más importantes en este caso. Entonces, imagínense que si la insulina es la llave que abre la puerta para que puedan alimentarse esas células de estos sitios, si usted no tiene insulina por un déficit, o sea, porque no exista una secreción adecuada de esta hormona o porque haya una secreción nula, o sea, que no exista secreción alguna a nivel de las células beta de insulina, pues obviamente ese tejido va a comenzar a morir. ¿Por qué? Porque las células van a morir de hambre, porque no tienen cómo alimentarse. Otra de las causas, en este caso, que es la resistencia periférica a la acción de la insulina, lo que provoca es que ese pobre páncreas tenga que trabajar el doble para producir una cantidad de insulina que logre estimular a ese receptor que se encuentra en la membrana citoplasmática de las células. O sea, es como que llega la señal a la célula de la insulina y como es tan poca para ella, no es suficiente y por lo tanto no logra abrir la puerta para que la célula se alimente. Básicamente en esto consiste y esto es lo que va a provocar pues también que la célula muera de hambre y es el efecto llamado resistencia periférica a la acción de la insulina. Ahora en pantalla van a estar observando lo que es, en este caso, todos los tipos de diabetes que existen, que son un montón. La diabetes puede estar producida por múltiples causas, pero en este video vamos a estar hablando de cómo se producen las dos más frecuentes y las fundamentales en este caso, porque realmente ponerme yo a explicarles a ustedes todos estos tipos de diabetes yo creo que va a ser un poco más complicado y no me voy a tomar pues un solo video para explicarles la diabetes. Si ustedes pueden ver aquí en el gráfico vamos a tener la diabetes mellitus tipo 1, que vamos a hablar qué cosa es la diabetes mellitus tipo 1 porque es una de las que vamos a discutir en el día de hoy. Está la diabetes mellitus latente autoinmune del adulto, que es un tipo de diabetes tipo 1 que aparece en un adulto joven. La diabetes tipo 1 fundamentalmente aparece en la etapa de la infancia. De eso vamos a hablar posteriormente y más adelante. Después de esto vamos a tener a la diabetes gestacional, que es aquella que aparece durante el embarazo cuando la mujer transita el segundo o tercer trimestre de la gestación. Cuando una diabetes aparece en el primer trimestre de la gestación, quiere decir que esa persona ya era diabética, lo que no lo sabía, y se le llama diabetes pregestacional, no diabetes gestacional. Espero que eso sí lo tengan bastante claro. Dentro de los otros tipos de diabetes, vamos a ver que están los defectos genéticos en la función de las células beta, como las diabetes mellitus tipo MODY, que pueden existir hasta 6 tipos de esta clase, que es una diabetes pues monogénica, que se expresa hasta en 3 generaciones de la familia. Vamos a tener una diabetes mitocondrial, las que son producidas por defectos genéticos en la acción de la insulina, como la insulinoresistencia tipo A, el leprechaunismo o síndrome de Donoghue. Vamos a tener además el síndrome de Rabson-Mendenhall, vamos a tener la diabetes lipoatrófica e insulinoresistente. Vamos a tener las enfermedades del páncreas exocrino, que son aquellas enfermedades que afectan al páncreas, porque el páncreas tiene dos, en este caso, está dividido en 2 regiones, o sea, funciona como páncreas exocrino, donde ayuda a todo lo que es el proceso de la digestión, y el páncreas endocrino, que es aquel que se encarga de secretar las hormonas, como es en este caso la insulina y el glucagón. Entonces, además de eso, vamos a tener las endocrinopatías, que son todas aquellas enfermedades endocrino-metabólicas que pueden generar aumentos de las glicemias y por lo tanto
una diabetes en estos pacientes. Vamos a tener las diabetes mellitus causadas por drogas o fármacos, las que son inducidas también o asociadas a infecciones por virus. En este caso vamos a tener pacientes que padezcan VIH, pueden debutar con una diabetes mellitus por rotavirus, adenovirus, coxsackievirus. Todos estos virus pueden generar en un paciente que haya tenido una infección por ellos una diabetes mellitus. Están las formas poco comunes mediadas por autoinmunidad, como un síndrome neurológico que se conoce como síndrome del hombre rígido. Realmente no los quiero atormentar a ustedes con este tipo de cosas porque sé que son palabras muy técnicas que pertenecen a lo que es pues medicina en este caso y más a mi especialidad, que es la endocrinología. Pero bueno, trataré de explicarles todo cuanto pueda para que ustedes lo comprendan. Están además las que tienen que ver con tratamientos como el interferón, que puede desencadenar en estos pacientes una reacción autoinmune y por lo tanto pues causar una diabetes en estos pacientes. Está el lupus eritematoso sistémico. Dentro de los otros síndromes genéticos asociados a la diabetes mellitus vamos a tener también los defectos cromosómicos, como tenemos el síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner. Vamos a tener la distrofia miotónica, la porfiria, los síndromes neuromusculares como la ataxia de Friedreich, la corea de Huntington. Además de estos síndromes que generan obesidad, como es el caso del Laurens-von-Biedel, del Prader-Willi y otros síndromes como es el síndrome de Wolfram. Y bueno, no nos podemos olvidar de otro de los tipos de diabetes tan frecuente, en este caso que yo diría que es una de las más frecuentes que podemos encontrar hoy en día, que es la diabetes mellitus tipo 2. Y ahora vamos a hablar de estas dos principales, en este caso, de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2. Si les interesa el tema, me pueden dejar por comentarios si más adelante quieren que realice un programa especial, en este caso para hablar de la diabetes gestacional, que es aquella que aparece durante el embarazo en la mujer, y yo, muy complacida, pues se los voy a explicar. Vamos ahora a comenzar hablando de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es un tipo de diabetes que se produce, es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, donde va a haber una destrucción total de las células beta, las cuales no se van a poder regenerar y por lo tanto este paciente en su tratamiento va a necesitar insulina de por vida. Entonces es muy importante que ustedes sepan que el paciente diabético tipo 1 y el tipo 2 tienen esta característica que los diferencia y es muy particular y es muy común encontrar. Los tipo 1 son aquellos que necesitan insulina para sobrevivir y los tipo 2 no necesitan de insulina para sobrevivir. Ahora bien, ¿por qué hago hincapié en esto? A veces hay momentos en los que el diabético tipo 2 requiere de un tratamiento con insulina. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que pasó a ser diabético tipo 1? No. Y de eso vamos a hablar ahora para que ustedes comprendan cómo es que se produce y cómo es que se desarrolla la diabetes mellitus tipo 1 y luego hablaremos de cómo se desarrolla la diabetes mellitus tipo 2. Ahora en pantalla ustedes están viendo una imagen que yo creé en un PowerPoint con el que he dado clases muchísimas veces y esto explica la fisiopatología de la diabetes tipo 1. ¿Qué quiere decir esto? Que es cómo se produce la diabetes. Para que puedan entender un poquito mejor, pues van a ver las células beta en este caso y van a ver algo que se conoce como HLA, que son las siglas que van a estar en pantalla. El HLA es el antígeno antileucocitario humano. ¿Qué quiere decir esto? Es, para que ustedes me entiendan, el carnet de identidad de las células beta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas células, en este caso, que circulan por todo el torrente sanguíneo, llamadas TCD4, que no son más que los glóbulos blancos o las células de defensa de nuestro organismo. Entonces, estas células son las encargadas de revisar y de procurar de que no entre ningún germen y que no exista ninguna enfermedad dentro del organismo. Ellas son las encargadas de destruir todo lo que parezca sospechoso. Entonces, ese HLA le permite a la célula beta que sea reconocida como propia de nuestro organismo. Entonces, ¿qué pasa en los pacientes diabéticos tipo 1? Bueno, ellos van a tener un defecto de autotolerancia de linfocitos TCD4, van a tener además una codificación genética, que por eso es que debutan generalmente a edades tempranas de la vida, porque van a haber hasta 30 alelos del cromosoma humano involucrados en este caso.
en el desarrollo de la diabetes mellitus. Ya va a estar codificado, es lo que quiere decir genéticamente, que ese paciente va a debutar con una diabetes mellitus. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que ese antígeno antileucocitario humano, el HLA, falla en estos pacientes diabéticos, por supuesto, y al fallar, pues la célula beta se queda sin documento de identidad, y una vez que pasan los TCD4, en este caso, las células de defensa del organismo, pues la reconocen como un agente externo, como que es un virus, una bacteria, algo que no tiene por qué estar ahí, y por lo tanto, ¿qué es lo que va a desencadenar esto? Una reacción de defensa de nuestro organismo hacia nuestras propias células B. Por lo tanto, ahí se van a secretar linfocitos TCD8, que son citotóxicos, o sea, para aniquilar a la célula beta, y van a también secretar linfocitos B, que son los encargados de emitir o de producir los anticuerpos anti-islote, anti-insulina, para terminar de destruir a la célula beta. Por eso es que el diabético tipo 1 necesita la insulina para sobrevivir, porque sus células beta mueren por completo y no queda absolutamente nada que hacer con las pobres. Por lo tanto, ese paciente siempre va a necesitar insulina para vivir, porque si no puede fallecer por una de las complicaciones agudas más frecuentes, que es la cetoacidosis diabética. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, es un poco más complicado. La diabetes mellitus tipo 2 depende de muchos factores. Estos pacientes no requieren de tratamiento con insulina para sobrevivir, pero sí durante condiciones especiales. Por ejemplo, ante una cirugía, ante una infección, ante, por ejemplo, en ocasiones si no logra control metabólico y está muy descompensado para lograr estabilizar esos valores de glicemia o esos niveles de glicemia, pues es necesario colocar tratamiento con insulina en estos pacientes. Ahora bien, muy importante explicarles a ustedes que aquí también va a haber una condición que tiene que ver con la genética en este caso, pero es más bien herencia familiar. Si usted tiene un familiar de primera línea que padece la diabetes mellitus tipo 2 en este caso, ya sea mamá o papá, ya sea hijos o hermanos, que estos son los familiares de primera línea, pues usted tiene ya una susceptibilidad de padecer la diabetes mellitus de un 30% en el futuro. Pero ¿qué pasa cuando existen dos familiares de primera línea con este antecedente? Si existen dos familiares, pues ya usted en vez de un 30% va a tener un 70% de probabilidades de en un futuro desarrollar la diabetes. Y si a todo esto le anexamos los factores ambientales, que van a ser también los encargados de que esta enfermedad se manifieste en el ser humano, pues nada, que ya usted va a tener todo lo necesario para en el futuro expresarse como un diabético, o sea, ser una persona diabética. En este caso, ¿cuáles son esos factores medioambientales? La obesidad, el sedentarismo y además de eso, uno muy importante al que estamos expuestos durante todos los días de nuestra vida, que es el estrés. Estas tres cosas fundamentales pueden generar este estrés metabólico y por lo tanto desencadenar una diabetes en un paciente. Bueno, para explicarles esta fisiopatología o cómo se produce la diabetes mellitus tipo 2, me voy a apoyar en esta imagen que van a estar viendo en pantalla, donde les voy a explicar de forma detallada en qué consiste el desarrollo y la evolución, en este caso, de la diabetes mellitus tipo 2, que va a estar, en este caso, dado por algo llamado el onceno atroz. Y son todas las cosas que van a ir, son como los pasos, los escalones a estar presentes en los pacientes para debutar con una diabetes mellitus tipo 2. Como es en este caso, la disminución de la captación periférica de la glucosa. En este caso, ¿qué es lo que se va a producir? Bueno, la célula beta del páncreas va a producir insulina y esa insulina va a llegar a donde está la célula, en este caso a la membrana citoplasmática. Pero cuando la insulina va a unirse al receptor, no se puede unir porque existe alguna alteración a nivel de ese receptor o a nivel de la estructura de la insulina. Y entonces se produce una alteración en la captación de la insulina. En este caso, no se puede absorber la insulina. Entonces el organismo nuestro es muy sabio. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Bueno, ahí vamos a caer en el segundo paso, que va a ser la disminución de la secreción de la insulina por el páncreas. O sea, el páncreas va a comenzar a perder su capacidad
de producir insulina. Pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a ocurrir? Bueno, existe una disminución de la secreción de la insulina que va a constar de dos fases. Una fase donde va a haber un hiperinsulinismo. ¿Qué quiere decir esto? Una producción excesiva o una mayor producción de insulina. ¿Por qué? Porque va a existir una hiperglucemia, va a haber un aumento de los niveles de glucosa en sangre y por lo tanto la célula va a estar emitiendo todo el tiempo la señal de que necesita comer. Entonces el páncreas va a producir más cantidad de insulina para lograr estimular el receptor, o sea, para lograr abrir la puerta para que ese alimento que se encuentra en exceso en la sangre pues pueda entrar. Cuando el páncreas ya lleva cierto determinado tiempo produciendo una cantidad excesiva de insulina superior a las que normalmente siempre pues produce, va a caer en una falla pancreática, o sea, el páncreas se va a agotar. Es lo mismo que si usted nunca ha hecho ejercicios físicos y ha mantenido una vida sedentaria de buenas a primeras, de hoy a mañana, hace 3 días de entrenamiento fuerte. ¿Cómo usted termina al tercer día? Pues destruido. Eso mismo le pasa a las células beta del páncreas. Se van a agotar en tal forma que van a dejar de producir insulina. Entonces, a esto se le conoce como el segundo paso, que es la disminución de la secreción de la insulina. O sea, se pierde masa y función de las células beta, va a haber inflamación con aumento de ácidos grasos libres y esto va a estar además ligado a la presencia de la obesidad. Luego de esto vamos al tercer paso, que sería el aumento de la producción hepática de glucosa. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, la célula emite la señal de que no se está alimentando, entonces el organismo no interpreta, o en este caso no entiende que es que no tenemos insulina, lo que piensa es que no hay suficiente glucosa, entonces comienza a producir más glucosa por el hígado. Esto se va a llevar a cabo mediante dos procesos que sé que cuando les mencione los nombres ustedes se van a reír mucho, que va a ser la gluconeogénesis y la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Bueno, dentro del hígado nosotros almacenamos un compuesto que se llama glucógeno, que es producido o se elabora a través de la glucosa. O sea, el hígado almacena ese glucógeno para los momentos de emergencia y lo desdobla, o sea, lo vuelve a transformar en glucosa cuando es necesario por el organismo. Entonces, esto es lo que va a pasar. Se va a volver a transformar el glucógeno en glucosa para que vaya al torrente sanguíneo y la célula se alimente. ¿Qué va a hacer esto a nivel de los vasos sanguíneos? Pues va a aumentar de forma desmedida las concentraciones de glucosa y el páncreas pues no puede con esta necesidad que hay de insulina tan elevada. Por lo tanto, va a circular el alimento de la célula en la sangre, sin embargo, ellas no van a poder consumirlo. Es lo que quiere decir. Y comienzan las pobres a morir además. Entonces, vamos a caer en el cuarto paso o en el cuarto escalón de que se produzca esta diabetes mellitus tipo 2, que sería el aumento de la lipólisis. ¿Qué cosa es la lipólisis? La lipólisis no es más que cuando se degradan o se utilizan los ácidos grasos para fabricar glucosa. Entonces, toda esa grasa que está almacenada, pues a nivel de los adipocitos, que son las células del tejido graso, pues va a empezar a salir para permitir ¿qué cosa? Que haya mayor producción de glucosa. Entonces ya tenemos la glucosa circulando en sangre, la que proviene de la dieta, la que el hígado está fabricando y además de esto se suma la de los ácidos grasos. Entonces los vasos sanguíneos están saturados de glucosa porque no hay nada que pueda permitir que ellos se metan dentro de la célula. ¿O qué es lo que va a ocurrir con este cuarto paso? Va a haber un daño endotelial. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un daño a nivel de toda la capa de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo por ese exceso de glucosa circulando constantemente. Y además de esto, se establece un proceso que se llama glucolipotoxicidad, que se va a encargar de matar a las células beta del páncreas. Con la única característica diferente a la del diabético tipo 1 es que este proceso de muerte por glucolipotoxicidad en las células beta de un diabético tipo 2 es reversible, porque una vez que usted coloca un tratamiento adecuado en este paciente y le coloca su tratamiento insulínico, pone las células beta en reposo y por lo tanto ese paciente vuelve a recuperar sus células beta del páncreas. Otro de los pasos, el quinto paso que va a acontecer para que se produzca esta diabetes mellitus tipo 2, no va a ser más que la disminución del efecto de las incretinas. Y ustedes me van a decir, bueno doctora, mire que usted ha dicho palabras raras en este video.
Sí, las incretinas van a ser unas proteínas que se van a encontrar a nivel del intestino delgado. En este grupo vamos a tener al GIP y vamos a tener también al GLP-1, que son las principales o son las encargadas en este caso de estimular ¿qué? La secreción de insulina por las células beta a la hora de que uno se come los alimentos. Y por lo tanto el efecto de las incretinas va a estar disminuido porque a pesar de que ellas se liberen y quieran estimular a ese páncreas como está dañado con todos los anteriores procesos que están ocurriendo, pues obviamente no hay producción de insulina y obviamente este efecto de las incretinas va a estar disminuido, manita abajo en este caso. Luego vamos a continuar con el sexto paso, que es el aumento de la secreción de glucagón, que es el que permite aumentar los niveles de glucosa en sangre. ¿Y qué hace el páncreas? Pues libera glucagón y esto sigue aumentando cada vez más los valores de glicemia en sangre. Bueno, aquí vamos a meter a otro personaje muy importante en esta fisiopatología de la diabetes, que no es más que el riñón. En este caso va a haber un aumento de la reabsorción de glucosa, pero aquí va a pasar algo muy curioso. El riñón es el filtro de la sangre de todo nuestro organismo. Entonces, él es el que se encarga de depurar muchísimas cosas, o sea, las toxinas, de liberarlas, etcétera. Y por ende, usted cuando orina o cuando realiza la micción, como se dice en medicina, pues usted expulsa del organismo todas esas toxinas a través de la orina. Ahora bien, ¿qué pasa cuando pues el riñón sobrepasa los niveles de filtración de glucosa que se van a estar encontrando? Algunos autores pueden plantear que está entre los 180 o los 240 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este momento? El riñón ya no puede con esta carga de glucosa que tiene que filtrar constantemente y dice, pues mira, yo no puedo con este trabajo, así que se pierda la glucosa, y entonces vamos a tener el famoso efecto de la glucosuria, y es la expulsión de glucosa a través de la orina. Pero ¿qué pasa con esto? Que la glucosa es osmótica, y como es osmótica, esto quiere decir que tiene una característica que arrastra con ella el agua, y por eso los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 orinan tan frecuente y además de eso orinan muchísimo. Esto explica uno de estos síntomas, que son las famosas 5P, que ya hablaremos más adelante, y si no me da tiempo en este video, pues lo hablaremos en otro video. Al octavo paso, que no es más que la disfunción de neurotransmisores. ¿Qué ocurre aquí con la disfunción de los neurotransmisores? Desde el comienzo, pues las células se han estado quejando, han estado emitiendo una señal directamente al centro del hipotálamo, en el centro del hambre, que está localizado aquí en nuestro cerebro. Esto es lo que hace que los pacientes diabéticos tengan hambre constantemente. Es un defecto que se produce a nivel del neurotransmisor y por lo tanto pues tienen la polifagia, que es el deseo constante de ingerir alimentos, y sobre todo en este caso pues alimentos dulces, que es lo que más les gusta comer a los pacientes diabéticos. Ahora vamos a llegar al paso número 9 o al escalón número 9 de esta escalera, que va a ser la alteración a nivel de la microbiota intestinal. ¿Qué pasa con la microbiota intestinal? Existe que gran parte de la población van a tener un desequilibrio a nivel de la flora intestinal, y entonces esto también se va a caracterizar como un factor acelerador de que el paciente padezca la diabetes mellitus. Pero de por sí, solamente esto no va a permitir que el paciente sea diabético, o sea, no va a causar que el paciente sea diabético, sino que acelera este proceso de desarrollo y de debut de la diabetes en los pacientes, ya que se pierde la función metabólica de la barrera de defensa y de mantenimiento, pues en este caso a nivel del intestino, que es la microbiota intestinal en este caso. El paso número 10 va a ser la disminución de la producción de amilina, que es un tipo de sustancia que se genera a nivel del tejido amiloide. ¿Y qué es lo que va a provocar? Va a provocar una disfunción a nivel de las células beta. Por lo tanto, las células beta van a dejar de funcionar de igual manera por este motivo. ¿Qué quiere decir? Que las pobres células beta, todo el mundo las ataca y ellas no tienen cómo defenderse. Entonces, lo último que va a ocurrir, como ya les estaba explicando anteriormente, con la cuestión de que se liberan ácidos grasos libres en el tercer paso de todo este proceso, como ya les había explicado, que la glicemia circulando en sangre en elevadas cantidades constantemente va a producir una alteración a nivel del vaso sanguíneo, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a perpetuar un estado inflamatorio
en este caso. ¿Qué quiere decir? Que se van a dañar los vasos sanguíneos. Pues por eso es que es una enfermedad cardionefrocéntrica. ¿Por qué? Porque afecta a los vasos sanguíneos, que tiene que ver con el sistema cardiovascular, y también afecta al riñón. Y por eso los pacientes diabéticos que no se cuidan, los pacientes diabéticos que no hacen tratamiento adecuado, pues sufren de enfermedad renal crónica, de infartos agudos del miocardio, por todo este daño. En el próximo episodio de esta sección de Tu Salud al Día, pues vamos a estar abordando, en este caso, los síntomas y signos que se van a presentar en un paciente diabético, cómo se puede hacer el diagnóstico, o sea, cómo saber si eres o no diabético según las cifras de glicemia, según los síntomas que comiences a presentar. Y si nos da tiempo, vamos a hablar de las complicaciones que pueden estar presentes en los pacientes diabéticos y de muchas cosas que estoy segura que a ustedes les va a interesar. Así que nada, espero que hayan disfrutado del video, que ha sido quizás un poquito extenso. No sé si me han entendido la mayor parte de las palabras, pero bueno, he tratado de explicarles todo esto de la mejor manera posible para que ustedes lo entiendan, porque sé que cuando entendemos cómo ocurre el proceso, pues nos es más fácil cumplir con los tratamientos. Así que espero que les haya parecido interesante. Les mando muchísimos besos y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Los quiero mucho.